pero usualmente este es el escenario donde nosotros vemos a un paciente con enfermedad vascular cerebral. Un paciente en una camilla, sin poder hablar, sin poder expresar lo que está pasando con él y sin poderse mover. La enfermedad vascular cerebral es un problema de salud mundial. Miren, vean, cada 2 segundos una persona en el mundo va a padecer algún tipo de enfermedad vascular cerebral. Aproximadamente 2/3 partes de los sobrevivientes van a presentar una discapacidad al momento de salir del hospital. 1 de cada 10 personas que sufre hemorragia cerebral muere antes de llegar al hospital. 1 de cada 6 personas va a tener enfermedad vascular cerebral en su vida. 15 millones de personas sufren enfermedad vascular cerebral cada año. 6 millones de ellos no van a sobrevivir. Cada 6 segundos muere alguien a causa de enfermedad vascular cerebral en el mundo. Entonces, este es el espectro de la enfermedad vascular cerebral. Tenemos la enfermedad vascular isquémica y tenemos la enfermedad vascular hemorrágica. Ambas pues tienen una fisiopatología diferente, un cuadro clínico que en ocasiones pueden compartir algunas sintomatologías, el abordaje diagnóstico y el tratamiento es completamente distinto. Sabemos que la enfermedad vascular isquémica hay obstrucción del flujo sanguíneo hacia el cerebro, por lo tanto va a haber una deprivación de oxígeno y un daño neuronal que usualmente, si no se trata de forma oportuna, puede ser irreversible. Y en la hemorragia pues se va a presentar una ruptura de la arteria, lo que va a condicionar que haya salida de sangre hacia el espacio intracerebral y va a condicionar también un daño neuronal. Entonces, la enfermedad vascular es una emergencia médica. El rápido acceso a los servicios de emergencia va a ser directamente proporcional con la cantidad de tejido cerebral que nosotros podamos rescatar. Y con más tejido rescatado, pues el pronóstico de nuestro paciente va a ser mejor. En cambio, si no se hace ninguna maniobra, pues va a haber mucho más daño y más repercusión clínica. Entonces, en la enfermedad vascular cerebral la podemos dividir en infarto, en ataque isquémico transitorio, en hemorragia intracerebral, hemorragia subaracnoidea y la trombosis venosa cerebral. Y vean, este cuadro nos puede ejemplificar un poquito más sobre todo el espectro de la enfermedad. Y tenemos que la enfermedad vascular isquémica, vean, representa hasta el 80% de los casos. Esto estamos hablando tanto del infarto como del ataque isquémico transitorio. La hemorragia llega a representar el 15 al 20% y la trombosis venosa cerebral hasta un 5% de los casos. El infarto cerebral, no todo infarto cerebral es lo mismo, no infarto cerebral es igual a aspirina. Cada paciente debe de tener un protocolo de estudio para determinar cuál va a ser el mejor método de prevención secundaria, ¿sí? Ahorita vamos a ver la importancia de la prevención secundaria. Entonces, el infarto cerebral puede ser de etiología por aterosclerosis de grandes vasos, cuando una arteria de gran calibre es obstruida en más del 50% de su luz por una placa de ateroma. Enfermedad de pequeño vaso, cuando son arteriolas o arterias pequeñas, que son las que condicionan daño en estas arterias pequeñas, usualmente principales factores de riesgo, hipertensión, diabetes, y nos va a condicionar infartos pequeños en la porción más profunda del cerebro. O de etiología cardioembólica, cuando hay un émbolo de origen cardíaco por diferentes múltiples causas, fibrilación auricular, valvulopatías, cardiopatía isquémica, entre otras. Algunas otras causas muy determinadas, como podrían ser algunas arteriopatías, algunos trastornos hematológicos. Y en ocasiones, a pesar de todos los estudios, la etiología queda indeterminada. Pero bueno, continuando con la introducción de la problemática de la enfermedad vascular cerebral, miren, vean, 1 de 4 infartos que se presentan ocurren en personas que trabajan. Cada vez estamos viendo en nuestro servicio gente más joven que llega por infarto cerebral.
Ahorita tenemos una paciente de 21 años, hemos tenido de 17. Esto no es una enfermedad del adulto mayor, cada vez se está presentando en gente más joven. Entonces, la enfermedad vascular se puede presentar a cualquier edad, desde neonatos, niños y adolescentes. Miren, vean, en el 2016 murió casi el doble de mujeres por enfermedad vascular cerebral que por cáncer de mama. ¿Cuántas campañas conocen de cáncer de mama y cuántas conocen de enfermedad vascular cerebral? Millones de cáncer de mama en todo el mundo, y de enfermedad vascular cerebral hay muy pocas. La enfermedad vascular cerebral también causó más de 5,000 muertes al año que por cáncer de próstata. Y también el cáncer de próstata está muy difundido, el tamizaje, los estudios, y no le estamos dando la importancia a la enfermedad vascular cerebral. Lamentablemente tiene efectos devastadores. La enfermedad vascular causa más discapacidad que cualquier otra condición médica. 1/3 de los sobrevivientes van a experimentar algún grado de afasia, que son problemas de lenguaje, pues lo que va a afectar su capacidad para hablar, escribir, leer o comprender lo que está pasando a su alrededor. El 50% de los sobrevivientes pueden presentar disfagia. Y esto pues va a afectar su nutrición y nos va a dificultar la recuperación, incrementa los días de estancia y también es un factor de riesgo para neumonía. Alrededor del 20% de los sobrevivientes, si no es que más, van a cursar con dificultad para controlar sus emociones. En la consulta externa, yo creo que entre el 90 y el 95% de los pacientes que trato con enfermedad vascular cerebral cursan con algún grado de depresión o de distimia. La demencia vascular puede presentarse desde un solo infarto, después de un solo infarto o de múltiples. 1 de cada 3 sobrevivientes de infarto va a desarrollar demencia vascular en los siguientes 5 años. Y sabemos pues todos los factores de riesgo que están asociados al infarto cerebral y muchas de las enfermedades vasculares, lo que sería la hipertensión, la diabetes, cardiopatía isquémica, el sedentarismo, el sobrepeso, el estrés, la dislipidemia, el tabaquismo, esta condición que cada vez es más frecuente, el alcoholismo. Y vean, en cuanto al cuadro clínico, lo vamos a detallar un poquito más en la siguiente presentación, pero usualmente lo típico de la enfermedad vascular cerebral es que su inicio es abrupto, mas no todo lo abrupto significa que sea vascular. Siempre tenemos que revisar muy bien la clínica de nuestro paciente. La clínica va a depender de la extensión y de la localización de la lesión. Como todos sabemos, cada parte de nuestro cerebro tiene una función en particular. Cuando se afecta esta parte, pues nos va a dar las manifestaciones clínicas típicas, que se puede presentar debilidad de extremidades, que usualmente siempre es semicorporal. Un paciente que llega por debilidad generalizada, con las 4 extremidades, por paraparesia, ustedes deben de dudar que se trate de enfermedad vascular cerebral. Llegan muchos pacientes al servicio de urgencias, a la consulta externa, como EBC, y tiene cuadriparesia o tiene paraparesia. Entonces, eso no es EBC hasta demostrar lo contrario. Lo típico siempre es hemiparesia facio-corporal. Hay alteraciones de la sensibilidad, también puede haber hipoestesia, o sea, solamente en la mitad del cuerpo, incapacidad para la marcha, trastornos del lenguaje, pérdida del campo visual, visión doble, problemas de equilibrio o alteración de la conciencia. Pero esto va a depender del territorio y de la zona afectada. Lo vamos a ver más adelante. Y vean, esto nos puede ayudar un poquito para poder diferenciar entre los diferentes tipos de enfermedad vascular cerebral. Quedamos que se puede presentar el ataque isquémico transitorio, el infarto cerebral, la hemorragia intraparenquimatosa, la hemorragia subaracnoidea y la trombosis venosa cerebral. Sabemos que en el ataque isquémico transitorio ahí va a haber una disminución de la perfusión del cerebro,
pero que nuestro cuerpo la alcanza a compensar y que los síntomas usualmente se van a presentar en menos de 10 minutos y el paciente se va a recuperar por completo. Entonces, en el ataque isquémico transitorio, usualmente nunca vamos a encontrar alteración del estado de conciencia. No va a haber cefalea y usualmente los fenómenos de focalización clínica van a estar ausentes después de algunos minutos, es decir, lo vamos a encontrar normal a la exploración. Crisis epilépticas tampoco se presentan en el ataque isquémico transitorio, menos náusea o vómito, y la tomografía de cráneo debe de estar normal para que yo diga que es un ataque isquémico transitorio. En el infarto cerebral es muy poco frecuente que haya alteración del estado de conciencia. Llega a haber, pero no es lo habitual. Cefalea, vean, es muy poquito el porcentaje de infarto cerebral asociado al dolor de cabeza, solo el 10%. La focalización pues siempre está presente. Las crisis epilépticas no son frecuentes asociadas al infarto cerebral, la náusea, el vómito tampoco son frecuentes, y en la tomografía nosotros debemos de ver una imagen oscura, hipodensa. En la enfermedad vascular hemorrágica, la alteración de la conciencia sí es frecuente, puede estar hasta en el 50%. El dolor de cabeza también es frecuente, la focalización y las crisis epilépticas son un poquito más frecuentes que en la enfermedad vascular isquémica. Hay náusea, hay vómito, y nosotros en la tomografía vamos a ver una imagen blanca, que esto se asocia a sangre en el parénquima. En la hemorragia subaracnoidea, aquí va a haber sangrado en el espacio subaracnoideo. La alteración de la conciencia es muy frecuente, el dolor de cabeza siempre está presente, la focalización suele ser común, las crisis epilépticas es donde más se presentan, hasta en el 25% de los casos. Hay náusea y vómito, y como vemos hay sangre en el espacio subaracnoideo. Me voy a pasar a la siguiente para que vean las imágenes. Vean, en el ataque isquémico transitorio, la tomografía debe de estar normal, no debe de haber evidencia de ningún tipo de lesión. En el infarto debemos de ver una imagen hipodensa que correlacione con la clínica que tiene nuestro paciente. En la hemorragia intracerebral, miren, vean, aquí vemos sangre dentro del parénquima cerebral. En este caso también hubo irrupción hacia el sistema ventricular, y esta es una hemorragia subaracnoidea, que es sangre en el espacio subaracnoideo. La trombosis venosa es otro espectro muy diferente. Puede tener hasta un curso desde agudo hasta subagudo. Puede haber datos de isquemia, de transformación hemorrágica, de hipertensión endocraniana. Entonces esta realmente es otro rollo. La información, el infarto cerebral, como vimos, representa el 80% de toda la enfermedad vascular cerebral. Y vean, esto es muy importante porque este es el flujo sanguíneo cerebral. Aquí nosotros lo podemos ver graficado. Usualmente el flujo sanguíneo cerebral normal va de 50 a 60 mililitros de sangre por 100 gramos de cerebro por minuto. Cuando nosotros, la sangre está circulando entre 10 y 20 mililitros por 100 gramos por minuto, le llamamos oligoemia. Cuando está entre 5 y 10 hay una zona de isquemia, y cuando ya tenemos menos de 5 es una zona de necrosis, es un tejido que ya no es recuperable. Como podemos ver aquí, cuando estamos por debajo de los 5 mililitros hay daño neuronal, daño a nivel de las membranas, hay muerte neuronal. Cuando nosotros estamos todavía entre los 6 y los 10, todavía hay una zona de penumbra, que son neuronas que todavía pueden estar viables, que aunque hay una menor circulación de sangre en esa zona, si se revierte el proceso que está condicionando la isquemia, podríamos salvar a esas neuronas. Esto es lo que pasa en el infarto cerebral. Cuando se acaba de instaurar el infarto cerebral, hay una zona muy pequeña de necrosis, y alrededor hay tejido que todavía está viable, que aunque tiene una menor circulación sanguínea,
Si se revierte rápidamente, podemos salvar este tejido. Pero si nosotros no lo revertimos, el core de necrosis va a incrementar hasta condicionar pues, un infarto extenso. A fin de cuentas, solo hay 3 tratamientos efectivos para disminuir la discapacidad y la mortalidad de la enfermedad vascular cerebral ya instaurada, y esto es la trombólisis intravenosa, el manejo en las unidades de ictus y la trombectomía mecánica. Entonces, en la tarde vamos a tener un taller de trombolisis y vamos a poder entender un poquito mejor esto. Pero vean, ¿por qué debemos de tratar rápido a nuestro cerebro? Estos cálculos se hicieron mediante programas estadísticos y algunos cálculos que hicieron al crear escenarios de isquemia y de necrosis en monos, y después se hicieron un cálculo matemático para poderlo poner en relación a los seres humanos. Y vean, por cada segundo que hay una zona de disminución de la perfusión sanguínea cerebral, se mueren 32,000 neuronas. Se mueren 250 millones de sinapsis, mueren 200 metros de fibras, y nuestro cerebro envejece 8.7 horas por cada segundo de isquemia. Si pasa 1 hora, ya murieron 120 millones de neuronas, 830 billones de sinapsis, 714 kilómetros de fibras, y nuestro cerebro envejeció 3.6 años. Entonces no podemos nosotros perder tiempo en atender a estos pacientes. Debemos de optimizar las estrategias para tratar una enfermedad vascular cerebral. Usualmente debemos de crear un equipo multidisciplinario que garantice un tratamiento coordinado y eficaz, hacer todo lo posible para un diagnóstico rápido, gestionar las estrategias de forma adecuada y minimizar el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta que el paciente se le administre el tratamiento. Y vean, esto nos ejemplifica: tiempo es cerebro. Lo que nosotros buscamos es que esta es la ruta habitual de un paciente. Inicia con los síntomas, se traslada, se evalúa y se da tratamiento, bueno, en el escenario ideal. Y nosotros queremos acortar esto para salvar la mayor cantidad de tejido. Entonces, vean, esta es una estrategia que causa sensación a nivel mundial. A ver si podemos poner el video, Cristian. Es la estrategia camaleón. Yo creo que ya muchos la han visto porque hasta en el cine está puesta en internet. Esta es una estrategia que nace en Costa Rica para tratar de que las personas identifiquen los datos clínicos de enfermedad vascular cerebral, porque muchos piensan que se les van a quitar, que si se acuestan, que ya se les bajó la presión, que el azúcar, y tardan en llegar al médico. Y también para que nosotros como pacientes, como médicos, reconozcamos a un paciente que puede tener un infarto cerebral y no lo dejemos esperando. Bueno, si quieren, lo repites para que lo vayamos describiendo, ya que no se escucha bien. Entonces, camaleón es por cara, de que en un infarto cerebral usualmente hay desviación de la comisura labial. Vean, hasta el camaleón se le va la carita chueca. Mano, de que la mano tiene pérdida de la fuerza. Le, del lenguaje, que tienen problemas para expresarse. Y on, de que es momento de actuar. Entonces, es como el personaje es bastante simpático, la gente empieza a recordarlo y pueden ellos identificar cuando sus familiares o ellos mismos puedan estar presentando un infarto cerebral. Regresamos a la presentación.
Entonces, camaleón de cara, mano, lenguaje y ON. En otros países está implementándose también la telemedicina, que es comunicarse por vías redes sociales, teléfono, internet, con médicos que se encuentran en otros sitios, para que se pueda, con especialistas que tengan toda la capacidad para poder iniciar tratamiento de trombolisis. Vean, en otros países hasta ambulancias con tomógrafo hay. Y lo importante pues es que haya una red necesaria para un tratamiento eficaz, desde el médico de primer contacto, el médico del triage, el médico del servicio de urgencias, radiología, laboratorio. Y bueno, esta es la primera parte. Nuestra intención aquí era darles a conocer un poquito la problemática de la enfermedad vascular cerebral, los diferentes tipos de la enfermedad vascular cerebral, que es muy importante un tratamiento agudo. En poquito tiempo es muy difícil que nosotros podamos dar todo el espectro de la enfermedad, pero sobre todo que se lleven esta idea de que deben de conocer los datos clínicos, la problemática que tiene esta enfermedad, y que si se actúa de forma adecuada, podemos tener un mejor pronóstico funcional para nuestro paciente. Ahora vamos a poner el de manifestaciones clínicas.